Colombia Espírita Radio TV presenta Encuentros Espíritas, un espacio para la reflexión y el desarrollo espiritual. Este artículo ha sido escrito por Andrés Abreu Cubillos, de la Asociación Espírita Tercera Revelación. Para todos los corazones que sufren y lloran. Nuestra vida en la tierra tiene el único propósito de impulsar nuestro avance hacia la perfección espiritual. Durante este proceso, las alegrías y las tristezas se convierten en nuestras bendiciones y aprendizajes. Las leyes que rigen el universo fueron creadas por Dios para regular el curso de la creación y direccionar el progreso de su creación máxima, los espíritus. Estas leyes han sido reveladas poco a poco a medida que nuestro raciocinio se ha ido ampliando y nuestra conciencia se ha despertado. Dentro de ese programa de la providencia existe la ley de causa y efecto a nivel personal y colectivo. De cada una de nuestras acciones se desprenden consecuencias de similares características, por eso, de lo que sembramos, debemos recoger. Muchas personas padecen sufrimientos de orden físico que, en muchos casos, se desprenden de sus acciones pasadas, en la vida presente o en otra vida pretérita, como una forma de ajuste espiritual para aliviar las cargas energéticas negativas acarreadas por actos contrarios al bien. Esos padecimientos orgánicos desde luego generan dolor, el cual puede ocasionalmente ser aliviado con los recursos de la ciencia médica o al sobrevenir la desencarnación o muerte física del cuerpo como liberador definitivo del espíritu de la materia física. Sin embargo, existe otro tipo de sufrimiento, el cual no puede ser identificado por los análisis del laboratorio clínico ni por la auscultación del profesional de la salud, sino que se radica en los territorios imponderables del alma. Es el sufrimiento moral y emocional. La derrota en los propósitos emprendidos en los diversos campos de la vida nos generan ese dolor emocional que es más o menos fuerte según nuestro nivel de apego a los bienes terrenales, o a circunstancias, o a personas que están vinculados en nuestros proyectos de vida. Ese tipo de alteración emocional nos conduce al debilitamiento momentáneo de las fuerzas espirituales. Entre tanto, en el campo emocional y de raciocinio, se adaptan a las condiciones para emprender de nuevo el camino que fue detenido por un obstáculo, y exige la búsqueda de la ruta alternativa para continuar avanzando hacia el propósito final de la existencia: evolucionar. La doctrina espírita nos presenta los recursos más efectivos para conseguir la plenitud espiritual, basado en el precepto del amaos los unos a los otros, enseñado por Jesús de Nazaret. Dentro de ese camino de perfeccionamiento, el espiritismo nos propone adquirir y consolidar los valores y virtudes cristianos como estrategia para lograr la felicidad. Sin embargo, al enfrentarnos a la vida, la realidad social, económica y familiar, nos encontramos con diversas oportunidades de probar nuestra condición espiritual, nuestra fe en Dios y la capacidad para sobreponernos a los sufrimientos. En el momento en que el dolor moral o emocional toca las puertas de nuestra alma, nos encontramos ante incertidumbres y rebeldías, depresiones y debilidades que son la respuesta natural de nuestra área emocional
aún dominada por los apegos y dependencias, alimentados por los terribles vicios del egoísmo, la vanidad, el orgullo y todos aquellos cánceres del alma que alteran la condición de fortaleza, humildad y tranquilidad con las que debemos enfrentar los retos humanos. No podemos dejarnos abatir por esas pruebas, aun cuando el que sufre siente que nadie más entiende su dolor, que está abandonado a su suerte y que hasta la misma providencia divina lo ha abandonado, ya que en los momentos de debilidad moral, el primitivismo que aún nos domina intenta sobreponerse al raciocinio, buscando envolver al espíritu dentro de un ambiente depresivo y de renuncia hasta de la misma posibilidad de vivir. Cuando el corazón humano, como sede del sentimiento, ha sido golpeado por la traición, el desengaño, el abandono y cualquier forma de egoísmo, se abre la posibilidad de alterar la condición espiritual, impidiendo pensar y actuar con claridad, siendo presa fácil de decisiones apresuradas, impulsadas por nosotros mismos y o por entidades espirituales que nos quieren hacer daño. Todo esto debe ser contrarrestado con mucha fortaleza, aquella que ha sido entregada por Dios a través de su presencia constante en nuestras vidas, por medio de la fe, sustentada en el convencimiento de que Él nos ha sostenido en todos los momentos difíciles de nuestra existencia y especialmente en aquellos donde sentimos desfallecer completamente. La búsqueda de respuestas es natural en el ser humano, para comprender el porqué de los acontecimientos y así proporcionar la calma necesaria al psiquismo alterado. Muchas veces se invierten extensos recursos económicos y sociales, buscando aquellas fuentes autodenominadas poseedoras de verdades a cambio de beneficios, donde está ausente el sentimiento de fraternidad, el cual garantiza la pureza de sentimientos y fidelidad del consejo. Buscamos por fuera lo que en realidad está dentro de nosotros. Existe una historia muy adecuada a estos casos. Un día, Dios, mientras creaba a sus hijos, decidió crear un elemento que fuese el bien más buscado por los hombres, como el objetivo de sus vidas y la razón de su constante lucha: la felicidad. Asimismo, decidió que para que fuese muy valorada y apreciada, el hombre debería emplear todos los recursos disponibles para encontrarla, siendo de esta manera un verdadero tesoro, anhelado y luchado. Empezó a estudiar las posibilidades acerca de dónde podría ubicar la felicidad para que no fuera fácil de encontrar. Vio en el fondo de la tierra, pero se dio cuenta de que con el paso de los años y el desarrollo de su inteligencia, el hombre fácilmente encontraría la manera de abrir el suelo para escudriñar las profundidades. Entonces pensó en el fondo del océano, pero sabía que más adelante los hombres incursionarían en las profundidades marítimas y allí la encontrarían. Luego miró hacia el espacio y pensó en ponerla en lo más recóndito del universo, pero entonces supo que algún día crearían máquinas que devorarían distancias siderales y recorrerían el espacio. Ante esta situación, pensó largamente y decidió que escondería la felicidad en el único lugar que el hombre no exploraría, el único sitio que estaría ajeno a su interés y al cual no llegaría por medio de tecnología alguna, el único sitio que sería tan extraño para él que lo dejaría abandonado. Este sitio era su propio interior. Muchas de las respuestas al porqué del sufrimiento en todos sus niveles están en nuestro propio interior. Seguramente muchas personas mediante sus acciones hacen sufrir a los otros, sobre todo cuando hay vínculos afectivos. Pero esto no debe ser motivo de desmoronamiento de la fuerza espiritual,
ya que cuando comprendemos que muchos de esos dolores son consecuencia de nuestra propia imprevisión, entendemos que la solución está cerca. Adueñarse de la propia vida, de las decisiones, del futuro personal, es la garantía de poder obtener más o menos felicidad, dependiendo del empeño y de las acciones. Cuando la conciencia está tranquila, se puede levantar más fácilmente de la caída momentánea. Si hemos actuado correctamente, entregado lo mejor de sí en función de la felicidad y adquisición de paz de los demás, hemos cumplido con el encargo cristiano y con nuestra propia tendencia a hacer felices a los demás. En caso contrario, se debe buscar el remedio para contrarrestar las acciones que generaron sufrimiento en otros o en sí mismo. Cuando el error ya no puede ser reparado en su totalidad, siempre habrá la oportunidad de encontrar el momento de resarcir la falta por medio de la misma persona o de otros, ya que todos somos hijos de Dios y estamos unidos por las mismas leyes. Pongamos siempre nuestra vida en manos de Dios. Actuemos correctamente sin poner nuestros intereses por encima de los demás. Desliguémonos de los defectos que nos alejan de la plenitud espiritual. No nos desgastemos en la adquisición de tesoros materiales, que son transitorios. Evitemos los apegos que le impiden al espíritu liberarse de las pesadas cadenas materiales. Recordemos que nuestra siembra debe dar frutos en la espiritualidad, ya que allí permaneceremos para siempre, como nuestra patria natal de la cual estamos momentáneamente alejados, hasta que termine esta experiencia humana. Compartir por medio del amor los sueños, proyectos, luchas, hace parte de la razón de ser de los espíritus. La ley de sociedad fue creada por Dios para procurar la evolución individual, apoyados unos en otros, sustentados en el interés marcado por el amor entre las personas. Pero ese amor no significa posesión. No debe estar manchado por el egoísmo, ni basado en las pasiones transitorias. Debe ser la expresión sincera del sentimiento mutuo. El aislamiento es contrario a las leyes divinas. Solamente es requerido por aquellos que aún no consiguen vivir en paz consigo mismos, culpando a los demás por su condición. Romper con las barreras impuestas voluntaria e involuntariamente debe ser la prioridad para superar los dolores morales, para así poder quitar la venda de los ojos instalada por el abatimiento, para ver nuevamente la claridad del escenario que nos rodea. La creación de Dios, puesta a nuestro servicio, integrada por las personas, la naturaleza, el arte, la ciencia, la espiritualidad, y comprender así, de nuevo o por primera vez, que el amor no es exclusivo de una persona, sino la materia prima de la vida, y donde haya vida, hay amor. A los corazones que lloran, Dios les reserva un lugar en su pecho, y una bendición en forma de lluvia, que colmará de bondades su espera. A los corazones que sufren con infinita paciencia, Les enseña que si resisten con amor, humildad e indulgencia, suyo será el reino de Dios con toda seguridad. confía siempre, no estás solo, hay una luz al final del camino, aunque ahora tú no la veas. Imprime a tu vida coraje y amor, caridad e indulgencia. El resto es cosa de Dios, déjalo de su cuenta. Piensa que todo viene y se va, que al amar nuestros males no son menos malos, Que debemos mirar de frente sin rencor.
que el miedo es humano, que nunca es demasiado tarde para el perdón, ni demasiado pronto para partir, y de esta vida marcharnos, que hay 1.000.000 de preguntas. y otras tantas palabras desiertas. Tú lucha con fe y sigue el camino de tu corazón. El resto es cosa de Dios. Déjale a Él la respuesta. Ciencia y espiritualidad. Por más que nieguen los materialistas, la espiritualidad es un atributo que forma parte de la esencia del ser humano. Desde los tiempos primitivos, el hombre percibió que existen fuerzas que trascienden su dominio y pasó a respetar, a temer y a subyugarse delante de las amenazas de los dos fenómenos de la naturaleza, de la conjunción de los astros y de la inseguridad del futuro. Nacieron así las creencias, los mitos, los dioses, las magias, los sortilegios, el misticismo. Se organizaron templos e iglesias con sus liturgias, sus sacerdotes, y prosperaron las instituciones religiosas. En este clima, varios dioses disputaban el poder y la fuerza del verdadero Dios. Conquistando la razón en el transcurso de los milenios que la evolución le exigía recorrer, el hombre percibía que su experiencia psíquica superaba la realidad, limitada por la experiencia que los sentidos le permitían percibir. En su interior, la vida trascendía a la propia muerte, y los recuerdos de sus antepasados, que les parecían visitar en los sueños o en los recuerdos, lo hacían suponer que una vida futura debería reunirlos a todos. Los siglos pasaron sin que, no obstante, el ser humano consiguiese atravesar la frontera de la muerte sin temor y sobresaltos. La espiritualidad permanecía como una conquista siempre postergada para después, un viaje sin regreso, o una tierra que se compraba con promesas, lamentaciones o indulgencias. El camino de Jesús por la tierra trazó rumbos, comprobó la inmortalidad, estableció la comunión con el Padre, dialogó con los espíritus y reveló los goces de la vida futura.
El hombre persistió, sin embargo, en los desvíos irresponsables, prefiriendo las ventajas que la tierra y las conquistas materiales le permitían poseer. En los días de hoy las palabras de Cristo de nuevo resuenan en las páginas del Consolador prometido. La patria del Evangelio se yergue revelándose como el gran portal de la espiritualidad, para insistir con el hombre que Dios existe, que la vida continúa, que somos espíritus inmortales, que en la casa del Señor hay muchas moradas, donde nuestros entes queridos nos aguardan, y que este mundo y el otro se relacionaban en un vaivén de interferencias múltiples. La misma doctrina de Cristo, ahora codificada por Kardec, nos expuso, al lado de los cánticos de la Buena Nueva, la fe razonada, permitiendo la constatación del fenómeno espiritual con los paradigmas de una nueva ciencia. La espiritualidad, cuando es evaluada científicamente, tropieza sin embargo en una serie de dificultades. Primero, su propio concepto, después, su distinción de religión y misticismo. La religión implica una organización institucional con una mayor o menor participación del individuo. En las religiones tradicionales son prescritas las creencias, los dogmas, los rituales, las prácticas litúrgicas y los compromisos sociales con la institución. La explotación de la espiritualidad es históricamente una práctica común a las religiones, que se aprovechan de algunos conceptos que son compartidos entre ambos: la relación trascendente con Dios, una fuerza suprema o una energía universal, y la veneración por aquello que es tenido como sagrado. La dimensión espiritual implícita en la naturaleza humana es aceptada por unos, pero por otros no. Y aquello que permite a alguien tener acceso a esta dimensión no tendrá ningún significado para aquel que no admite la existencia. Cada individuo puede ser caracterizado por su religiosidad, sus creencias particulares y prácticas relacionadas con su religión, pero no obstante, mantener un vínculo estrecho con la espiritualidad. La vivencia espiritual comúnmente es una experiencia subjetiva, individual, particular, que algunas veces puede ser compartida con los otros. Algunas personas experimentan su espiritualidad como un asunto altamente personal y privado, enfocando elementos intangibles que los llenan de vitalidad y gran significado en sus vidas. La espiritualidad no tiene que ver exactamente con la religión. Cada persona define su espiritualidad particularmente. Ella debe ser vista como un atributo del individuo dentro de un concepto complejo y multidimensional. Posiblemente tiene alguna cosa que ver con el carácter, con la personalidad y con la cultura. Para unos, la espiritualización se manifiesta o es vivida en un momento de ganancias materiales placenteras, tan simple como pisar en el césped descalzo o caminar por la noche solitario. Para otros será un momento de contemplación, de meditación, una reflexión profunda sobre el sentido de la vida, una sensación de íntima conexión con lo que piensa amar o un contacto psíquico con seres espirituales. Podemos percibir que la espiritualidad se manifiesta en 3 niveles, por los cuales podemos sistematizar su evaluación con criterios científicos: los niveles de la práctica, de las creencias y de la propia experiencia espiritual. En la práctica, cuando se ejercita la contemplación, la meditación, la oración o una actividad de culto religioso. A nivel de las creencias espirituales, varía con la cultura de los pueblos e incluye la creencia en la existencia de Dios, del alma, de la vida después de la muerte y de la realidad de la dimensión espiritual para más allá de nuestro conocimiento sensorial e intelectual. Y en el nivel relacionado con la experiencia espiritual, hay una serie enorme de situaciones que parecen sugerir contacto directo con la espiritualidad. Se incluye aquí, por ejemplo, aquellas vivencias rutinarias representadas por el encuentro íntimo y personal que cada uno hace con lo trascendente y lo sagrado, y aquellos otros cuadros frecuentemente más dramáticos, casi siempre súbitos, acompañados de una fuerte transformación personal, que siguen a un suceso psíquico marcado en la vida. Pero significativos aún se incluyen, entre otros, los relatos de experiencias de casi muerte,
y las proyecciones fuera del cuerpo físico, en los cuales el individuo transita con su conciencia por otras dimensiones, viviendo la plenitud de la vida espiritual. Podemos afirmar que en términos de experiencia espiritual, en algunos países nada supera la mediumnidad. Entre nosotros parece que la espiritualidad convive dentro de casa, dirigiendo cada paso de nuestras vidas. A través de los mediums, los mensajes del otro lado han sido tan frecuentes que las puertas de la muerte no aíslan más nuestro contacto con los que más amamos. Estamos delante de un campo de experimentación extraordinario, donde es habitual la comprobación de la intercomunicación entre nosotros y el otro lado de la vida, o con los que habitan el mundo espiritual. Cualquier científico sin preconcepto puede sistematizar sus observaciones dentro de los 3 niveles que anteriormente presentamos relacionados con la espiritualidad y confirmar que en la práctica, en las creencias y en las experiencias espirituales en sus varios matices, toda la espiritualidad se manifiesta revelando la centella divina e inmortal que habita en cada uno de nosotros. El presente artículo ha sido escrito por el médico cirujano y espírita Núbor Orlando Facur, director del Instituto de Campinas, en Sao Paulo, y ex profesor catedrático en neurocirugía de la Unicampi, Universidad de Campinas. El desánimo. Hay momentos en la vida de cada ser humano en que las cosas se presentan oscuras, inciertas, problemáticas. No sabemos qué camino tomar, y pese a la doctrina espírita tan consoladora y útil, parece como que no es suficiente, que las cosas terrenales, las materiales, etc., son más importantes que aquellas que nuestros ojos no pueden ver, aunque creamos que existen, pero que este mundo es aún tan atrasado que nos cegamos ante los acontecimientos negativos, ante las pruebas difíciles, expiaciones dolorosas, o nos perdemos en las falsas ilusiones, la pretendida felicidad terrenal y tantas cosas por el estilo, que llegamos a perder el ánimo y la fe.
muletas tan necesarias para caminar, sobre todo, en un camino de piedras y espinos, como es el que debemos recorrer en la tierra. Nos decimos muchas veces que sabemos la ley de causa y efecto, que nadie sufre por nada que no deba, que venimos a rescatar deudas e incluso que debemos conformarnos porque podríamos estar peor. Pero no siempre es fácil. Al contrario, resulta penoso y agotador. En algunos momentos o días nos parece que no vamos a levantar la cabeza, que el desánimo puede vencernos, o las tentaciones y nuestra inclinación a la pereza. La vida, que es un soplo en la eternidad, se nos hace larga y dura, pero se nos hace penosa, aunque a pesar de eso, nos agarremos a ella con desesperación, porque nos parece que después de la muerte o durante el tránsito lo vamos a pasar mal. Mal lo pasamos cuando damos cabida al desánimo, una de las grandes enfermedades del espíritu. Se cuenta que un día, a un buen hombre, para probarle los espíritus que siempre están a nuestro alrededor, tramaron cómo hacerlos caer, al igual que hacen con nosotros. Se le presentó entonces la crítica, la envidia, la pereza, la ambición, el orgullo, pero como era humilde y trabajador en el bien, supo superarlo con acierto. Pero los enemigos del bien buscaron algo más sutil, una estrategia que seguramente sería muy útil: el desánimo. Este buen hombre de pronto sintió, mediante las descargas de las sugestiones hacia él, que no servía para nada, que estaba solo, que era muy poca cosa lo que él hacía. Se deprimió y entonces dejó abierta la mente a los enemigos de la doctrina. Nunca más levantó cabeza, permaneciendo desanimado hasta su desencarnación. No pensemos que esto solo les pasa a los demás, o que pueda ser una historia irreal. A cada uno de nosotros nos puede pasar lo mismo: sentir el desánimo, es decir, sentir apatía, desgana, desmotivación, cansancio de vivir. ¿Qué mejor freno para los trabajadores que quieren, pero no pueden, porque se abandonaron, se apartaron poco a poco del camino seguro? ¿Queremos nosotros ser o estar en un estado de desánimo y apatía, siendo los trabajadores de la última hora? Nuestra cabeza se llena de ideas, sugerencias, consejos negativos, cuando prestamos oídos a aquellos que buscan nuestra perdición, porque no hay mayor amenaza para ellos que nosotros sepamos sobre la reencarnación, que somos eternos, que el mal no dura siempre, e identificarlos a través de la mediunidad o simplemente la reflexión y el autoconocimiento. Ya que sabemos esto de sobra por los estudios, experiencias, charlas y otros medios, deberíamos hacer una reflexión y medir nuestro estado de ánimo. Y cuando veamos que baja, orar con mucho empeño, con fervor y necesidad. Nuestros ruegos, si son sinceros, serán oídos, y de alguna forma nos sentiremos mejor, con más energía, más fuerza, y sobre todo, algo que es imprescindible: la fe. Si nuestra fe fuese del tamaño de un grano de mostaza, moveríamos montañas. Esas montañas no son ni más ni menos la voluntad que pongamos en salir del momento malo que hemos vivido o estamos viviendo. No le demos facilidades a los que quieren nuestra perdición. Sigamos por el camino estrecho de dificultades y dolor, pero el más seguro, cuando lleguemos al final, la perfección y sobre todo, a Dios. Examinemos cómo está nuestro ánimo y obremos en consecuencia de todo lo que hemos aprendido y que debemos compartir con los demás, para que también se beneficien ellos y no haya nadie desamparado por Dios
ni por nosotros, compartiendo la doctrina de la fe, la esperanza y la seguridad que estamos viviendo momentos muy especiales. Aprovechemos estos momentos y con nuestra disposición colaboremos en el bien y la divulgación de los principios espiritistas. Ánimo, se puede y debemos hacerlo de inmediato. Colombia Espírita Radio TV presentó Encuentros Espíritas. Esté pendiente de nuestra siguiente emisión.